sin igual de charreta con Mapi Teruel. Buenas. Hola, buenas. Hola, ¿se escucha? Vale, se escucha bien más o menos, ¿no? Vale. Lo primero, bueno, creo que ya estamos todos. Agradeceros muchísimo que hayáis venido porque, pues, alguna clase ya lo he comentado antes. Somos un ciclo de nueva impartición, un ciclo muy pequeñito, que es producción audiovisual y de espectáculos, y tenemos muy poquito alumnado. Entonces, jope, que hayáis podido venir y que vengáis un poco a las actividades que organizamos nosotros, nos sentimos como bastante arropados y nos viene muy bien. Eso lo primero. También, jope, gracias a todo el equipo en general, en plan profesores, porque se involucran siempre con proyectos así, y creo que son los proyectos que al final son los que más fomentan un poco la educación o el aprendizaje, que es un poco la idea de todo esto. Y también agradecer a todo el alumnado y todo el profesorado, porque los alumnos, todo esto que vais a ver, lo han preparado ellos, lo han montado ellos, y es un poco como si fuera una especie de práctica. Entonces creo que está bastante guay, ¿vale? Entonces, un pequeño aplauso sobre todo por toda esta gente, por vosotros también, y por estos pequeños pasitos. Vale, un poco la actividad que vamos a hacer hoy es unos 45 minutos o una hora o algo así, en la que Mapi Soriano, que ahora os presento, va a hablar un poco de emprendimiento, ¿vale? Y luego grabaremos uno de los capítulos de su podcast en directo, ¿vale? Donde participará, pues, algún alumno y algún profesor. La idea es intentar hacerlo lo más entretenido posible y que esto os lleve o a alguna reflexión o que también haya una pequeña interacción. No tenemos micrófono inalámbrico, micrófono para poder pasaros, pero aunque sea a viva voz, que somos de Teruel y seguro que sois de pueblos donde os llamáis desde la ventana, pues aunque sea a viva voz, que nos preguntéis cosas y las podamos responder, o incluso si alguien quiere animarse a subir al escenario y reflexionar o comentar algo, ¿vale? O sea, la idea es intentar hacerlo un poco interactivo. Y ya un poco con esta intro hecha, os presento a Mapi Soriano, que es una chica de aquí de Teruel, que tiene un proyecto que ha emprendido que yo creo que es muy guay, porque la gente joven hacéis cosas súper chulas, y que nos va a hablar un poco de ello, ¿vale? Es un podcast, no sé de aquí quién lo conoce, que se llama Charreta Podcast, ¿vale? Y ahí nos va a hablar. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Mapi. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias también a vosotros por cederme este espacio y poder hablar de mi proyecto. La verdad que se agradece muchísimo también por asistir a vosotros y querer escuchar un poco de Charreta Podcast, que bueno, al final es mi proyecto. Yo soy Mapi Soriano, tengo 21 años, soy de aquí de Teruel capital. y pues nada, estudio ADE, que no tiene nada que ver con este podcast, pero bueno, sí que un poco enfocado en el emprendimiento, ¿no? Y decidí llevar a cabo este proyecto porque yo creo que es muy importante, sobre todo, que nos escuchemos entre la gente de Teruel y escuchemos cómo han empezado otras personas, ¿no? Que nos pueden servir de inspiración. Vi que nadie lo había hecho, así que dije, bueno, pues habrá que ser la primera en ello, ¿no? Cuando ves la oportunidad y puedes ser el primero en hacer algo, no hay que tener miedo, sino lanzarse e intentarlo, ¿no? Y pues bueno, empecé a contactar con gente y demás y surgió de Charreta Podcast. El nombre, pues súper de la región, ¿no? Súper turolense, de charreta. Yo creo que eso es una expresión que hemos utilizado todos, ¿no? Y pues quería que significara un poco eso, ¿no? El estar así charrando con alguien de forma un poco más distendida, pero que nos pudiera contar y que sirviera de ejemplo a quien lo escuchara, porque igual tenemos grandes referentes como famosos o Lola Lolita o Ibai o lo que sea, pero hay que fijarse mucho también en la gente de aquí, cómo han empezado la gente de Teruel, ¿no? Que muchas veces lo tienen muy complicado y escuchándoles pues podemos aprender de ellos y tomar ideas. Una cosa que creo que me llama bastante la atención y creo que es una preocupación que la gente joven tenemos. Yo tenía un poco como esa preocupación de que a veces estás estudiando o una FP o una carrera y te empiezan a entrar como muchos miedos de
jope, pues no sé si me gusta, no sé si valgo para esto, pasa algo si ahora cambio como de rama o algo así. Me llama un poco la atención, pues, como el tema del podcasting, que a lo mejor no tiene mucho que ver con administración, ¿no? Con Claro, ADE. nada, realmente. Entonces fue todo un proceso de además de enfrentarme a lanzar un proyecto que bueno, tiene sus dificultades, ahora lo comentaré un poco más desarrolladamente. Además de enfrentarme a eso, tuve que aprender desde cero sobre audiovisuales, porque todo esto que os enseñan aquí en el grado, que lo hacéis genial, muchas gracias chicos también por todo el trabajo, por los ensayos y por todo, lo curráis un montón, tiene muchísimo trabajo esto detrás. Y claro, aprenderlo desde cero cuando pues yo no tenía ni idea de cómo iba esto de los micros, ni de las cámaras, ni nada. Entonces pues tuve que aprender, claro, en ese sentido. Y luego ya lo que es el proyecto. Yo siempre lo digo, bueno, he dado alguna entrevista así para el diario de Teruel y tal, pero es como más corta y demás, entonces hoy voy a intentar explicaros un poco más en profundidad lo que ha sido este proyecto. Yo creo que es muy importante sentirse identificado con lo que haces y sentirse cómodo. Entonces, también buscar un nicho en el que sentirse cómodo, porque al final vas a trabajar muchas horas en ello, no te tiene que cansar, tienes que estar a gusto, claro, te tiene que gustar mucho y dedicarle tantas horas tienes que estar cómodo, ¿no? Y sentirte también un poco identificado con lo que haces. El otro día, hablando con mis amigas, les decía que De Charreta Podcast es una extensión de mí, ni siquiera es como un proyecto y yo por separado, sino que es una extensión de mí donde puedo ser yo misma y a través del cual pues hago todo lo que a mí me gustaría, darle voz a las personas que más lo necesitan, como por ejemplo a los afectados por el derrumbe de la calle San Francisco, que yo creo que además de la noticia y el titular había que escucharles, había que ver cómo se sentían, cómo había sido eso para ellos y bueno, un año y medio después estuvieron en el podcast. Fue un podcast muy duro, pero que yo creo que fue muy bonito que tuvieran un espacio donde sentirse escuchados y poder explicarle a la gente cómo se sentían. Y entonces es un proyecto en el cual yo me siento muy cómoda, me identifico mucho y bueno, eso es fundamental. También, al final, nunca te vas a sentir 100% listo para empezar, nunca vas a sentir que es el día correcto para empezar. No sé si alguien aquí quiere emprender. ¿Alguien de aquí quiere emprender? Alguien de aquí, que levante la mano si en algún momento ha pensado en emprender o en montar. A veces, a lo mejor la palabra emprender suena como muy fuerte, pero a lo mejor montar un proyecto, algo que se le haya ocurrido. ¿Hay alguien que se le ha pasado por la cabeza? ¿Nadie? Seguro que sí, pero la vergüenza puede. Bueno, yo hago ADE, como os he dicho, y tampoco nadie levanta la mano cuando preguntan sobre quién quiere emprender, o sea que no os preocupéis. Pero bueno, seguro que alguien, si no es ahora, en un futuro os plantearéis emprender y no hay un día bueno, no hay un día correcto, simplemente hay que lanzarse y ya está, porque nunca te vas a sentir 100% listo para ello. Pero sí que es verdad que hay que tener todo muy planificado, todo muy estructurado antes de lanzarlo, sobre todo el secreto. Yo mantuve el secreto durante más de un año. Ni siquiera mi familia lo sabía, ni siquiera mis amigas lo sabían. Y ya una semana antes de lanzarlo, pues estaba con mis amigas por ahí. Bueno, hicimos un viaje y les dije, las pillé así un poco adormiscadas, y les dije, chicas, oye, que voy a hacer un podcast de gente de Teruel. Y al principio yo creo que me miraron en plan, esta chica es una rara, pero luego ya me han estado apoyando y se lo agradezco muchísimo, que seguro que nos están viendo. Y bueno, eso, no hay un día bueno, no hay una ocasión en la que se vaya a dar, simplemente eres tú con tus oportunidades, con tus virtudes, con tu habilidad y confiando en uno mismo muchísimo. ¿Cómo nace esa idea del podcast? O sea, ¿hay un momento en el que, no sé, o algún profesor o porque ves algún referente o algo, o cómo nace que te apetece hacer ese proyecto? Pues realmente, como comentaba antes, por eso, por querer escuchar a gente de Teruel, porque sí que es verdad que en ADE, por ejemplo, hay muchas charlas, muchos empresarios vienen y nos cuentan pues cómo han empezado, ¿no? Pero hay muchas otras profesiones también, no solo los empresarios, que merecen ser escuchadas, pues por ejemplo como profesores o personas que, bueno, hay de todo en el podcast, hay músicos, hay de todo, que yo creo que es la parte también menos escuchada, ¿no? El emprendimiento, como tú comentabas, puede ser de muchas maneras, no solo con un negocio o con un emprendimiento, sino también de música, viajes, lo que la gente quiera hacer. Entonces dije, bueno, sería interesante que contaran cómo han empezado, claro.
la manera en la que aprendes un poco como el tema del podcast, que esto creo que es una cosa que a todos se nos tiene que ir como metiendo un poco en la cabeza, que al final lo que aprendemos a veces no es en clase, no es en el aula, realmente hay un porcentaje mínimo irrisorio. O sea, cuando realmente aprendemos una profesión o aprendemos algo que nos gusta, de verdad, o sea, es que es porque de las entrañas sale algo que, pues, que te hace estar viendo tutoriales, que te hace estar preguntando, que alguien te enseña no sé qué y a partir de ahí, pues yo qué sé, vas haciendo ahí un poco lo que puedes. ¿Cómo aprendes cómo hacer un podcast? Porque lleva su cosa audiovisual y sus conocimientos detrás y sus habilidades también. Sí, pues yo creo que viendo muchos podcasts también ha sido hasta la fecha. Bueno, yo antes de lanzar mi podcast escuchaba muchos podcasts y ahora que tengo un podcast no escucho ninguno, ni siquiera el mío. Porque claro, al final lo edito tantas veces y lo vuelvo a ver tantas veces que una vez se publica pues ya no lo vuelvo a ver. Pero bueno, antes de empezar sí que veía muchos podcasts y bueno, al final a todos nos ha salido los típicos clips, ¿no? Que se hacen virales y tal. Y yo decía, buah, si yo pudiera hacer esto, ¿no? Si esto se puede hacer y yo puedo hacerlo, tengo la oportunidad de lanzar aquí algo nuevo con gente de Teruel, dar a conocer además Teruel, que yo creo que es súper importante y tener la oportunidad de hacerlo. Yo creo que todos tenemos esa manera de darlo a conocer yéndonos de viaje y decir, yo soy de Teruel o lo que sea, lo más mínimo podemos darlo a conocer, pero por redes sociales es un buen medio. Entonces, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y en vez de verlo como algo lejano o algo que no podía llevar a cabo, pues dije, sí, bueno, una de las frases que más me ha marcado en este proceso es, si no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Entonces, pues yo dije, esto lo quiero lanzar yo y quiero ser yo la que dirija y lleve todo esto. Luego, una cosa que creo que también es muy difícil de emprender y de hacerte como tu proyecto, porque a veces todos tenemos como muy buenas ideas. Y esto es verdad, todo el mundo tenemos buenas ideas. Pero creo que una de las cosas que falla para que eso salga adelante es la constancia. Porque levantarnos un día y decir, ¡jo, qué buena idea! A todos nos ha pasado en algún momento, pero esa constancia de estar pues un día más, es difícil. Y no sé si nos puedes hablar un poco de esa constancia y como del proceso, todo, o sea, como un poco resumido, pero paso a paso, qué es lo que haces hasta que consigues sacar un episodio. Vale. A ver, como te comentaba, estuve un año pensándolo y, bueno, como he dicho en otras veces, estuve trabajando para poder comprarme el equipo y demás y con ese dinero invertirlo en este proyecto. Luego, lo que es el proceso creativo, pues con muchísimo silencio, como te decía, y mucha previsión al final. No podía ser que nada me pillara de imprevisto o que me pillara sin opción B. Entonces, pues estuve durante todo ese año preparándolo todo y demás. Y bueno, la semana de antes de Vaguillas, esto lo voy a decir, estaba todo el mundo ya en ferias, en carpas y todo. Y yo estaba grabando podcast y nadie sabía que esto existía ni nada. Y estuve grabando podcast durante todo el mes de julio y demás, que la gente me decía, uy, deja que pasen Vaguillas que todavía no llevo la voz bien. Entonces, pues eso. Y entonces lo que hacía era dejarme mucho editado, mucho ya preparado para tener esa previsión y me establecí fechas. Dije, el 1 de agosto empiezo y el 1 de diciembre acabo. Y así ha sido. La primera temporada así ha sido. O sea, tú primero te pones en contacto con las personas que te interesa hablar, ¿no? Imagino. Sí. Y luego te haces todas las grabaciones de cada episodio, las tienes ya antes de lanzarlas. Sí, muchas sí. En verano me dejé grabadas hasta, yo creo, octubre, noviembre. Y también los clips y demás. Lo que pasa que, bueno, al lanzar el podcast en agosto fue mucha la gente que se quiso sumar, no quise dejar a nadie fuera que en esta primera temporada y lo que hice fue pues volver a grabar, empecé en septiembre otra vez a volver a grabar y en vez de un capítulo a la semana que los sacaba los domingos, los empecé a sacar 2 veces a la semana, lunes y jueves. Y bueno, siempre, todos los días había contenido en todas las redes sociales, había un clip, un vídeo todos los días durante 5 meses. Ha habido un reel mínimo, un vídeo, un podcast. ¿Ha habido algún momento que hayas dicho, joder, porque has dicho que tú lo grabas, ¿no? Como estamos haciendo, Sí.
lo locutas, te buscas como las preguntas o la parte de redacción Sí. y luego te lo editas. Sí. Y luego además como que lo publicas en Instagram y todo eso, pero a veces que cuando nosotros publicamos una foto queremos como que esta foto llegue a la máxima cantidad de personas que pueda ser, ¿no? Pero es que no es fácil. Ahí detrás hay como un aspecto de, creo que es más de marketing digital, ¿no? Sí, puede ser. O rollo de posicionamiento web y tal, que es que es como bastante conocimiento que hay detrás para intentar viralizar un contenido, que es lo que, y además hoy en día que todo el mundo queremos viralizar todo. Entonces, Sí. ese proceso como de darte a conocer ha sido más fácil porque es Teruel y es un poco que todos nos conocemos de alguna manera, ¿o no? Puede ser, sí. Sobre todo porque, claro, no hubo ni siquiera una historia de tal día soltaré un bombazo, una noticia, ni siquiera fue eso. Fue el 1 de agosto a las 3, subí el vídeo promocional con el que anunciaba el proyecto y bueno, claro, fue tal el boom y bueno, muchos invitados se les escapó y subieron a las historias todo el reel y demás. Entonces, pues claro, al final Teruel es una ciudad pequeña y bueno, ahora ya nos hemos un poco abierto a la provincia. Estuve viajando por la provincia también para dar a conocer pueblos y grupos de la provincia. Le mando un saludo a Bandur Rock. Y pues bueno, esa facilidad con la que te das a conocer en Teruel es una suerte que no tienen en todos los sitios, la verdad. Y tuvo muy buena aceptación, tuvo unos 20.000 y pico visitas. Y entonces en poco tiempo, nada, en apenas unos meses tenemos 1.000 y pico seguidores también. O sea, la verdad que la gente lo ha cogido genial, estoy súper agradecida. Y bueno, agradecida también con que guste y la gente me mande un mensaje y diga, ay, lo he escuchado y me ha gustado mucho, no sé qué. Entonces, bueno, esa cercanía que tienes en Teruel es una suerte. Para el tema, por ejemplo, tienes como algunos patrocinadores. Sí. ¿Es más fácil como en Teruel o cómo te pones en contacto con esos patrocinadores que de alguna manera te ayudan? Pues bueno, también la facilidad de conocernos y la red de contactos y demás, que es un poco más estrecha, ¿no? Nos conocemos más entre todos, pues aproveché que un día, tuve la oportunidad, también hay que decirlo que en el emprendimiento la vida te ofrece muchas oportunidades y hay que cogerlas todas, todas. Entonces, pues en ADE, en una de las charlas, vinieron dos empresarios, Juan Ciércoles y el director de la Cámara de Comercio, y bueno, dieron una charla, pues como aquí, ¿no? y dieron una charla y demás, y mi profesor de Dirección Financiera me tendió una trampa y me dijo, bueno, ahora hay una alumna que ha lanzado su proyecto, ¿quiere subir y contarlo? No sé qué. Y dije, es mi oportunidad, porque delante de estas personas no voy a estar nunca. Nunca más otra vez, o vete a saber cuándo vuelvo a tener esa oportunidad, ¿no? Y dije, vale, claro que sí, subo y defiendo mi proyecto como sea. Y pues les estuve contando delante de todo el mundo que asistió a la charla pues, sobre mi proyecto y demás. Y al día siguiente, Juan Ciércoles había contactado conmigo para cederme los espacios y colaborar con el podcast y ser uno de los patrocinadores, colaboradores que tenemos en el podcast. Entonces, bueno, ya ha sido la mejor oportunidad que he tenido este año. Entonces, bueno, hay que ser un poco sinvergüenza y coger todas las oportunidades que se planteen y al final luchar por lo que uno quiere. Si tú quieres estar en un sitio y quieres conseguir algo, te va a costar mínimo la vergüenza, mínimo el pasar un rato incómodo, pero va a merecer mucho la pena. A mí me parece muy guay como ver gente un poco como de mi generación de Teruel. No sé si conocéis, por ejemplo, Paula Pérez o, no sé, o Alicia Blasco. Son como o artistas o gente que ha emprendido. ¿Conocéis a alguien de estas que estoy nombrando? Levantar la mano si conocéis a alguien. Paula Pérez, que tiene como todo el tema de estudio de fotografía. O Cristina Arjona, creo que también tiene como el tema de una escuela de música. Cuando veo como gente joven que al final está trabajando por sacar adelante un proyecto, me parece como de verdad súper guay. Cuando es como gente más o menos que, no sé, de mi generación o en Teruel, que los he visto en la zona o que nos hemos visto por ahí. Sí. ¿Has tenido como algún referente? Porque creo que ahora estas personas son un poco referente. A mí por lo menos me lo parecen. O sea, Paula Pérez me parece un referente, Marta Deins con su proyecto me parece otro referente, Alicia Blasco como diseñadora otro referente. O sea, me parecen todo como referentes. ¿Tú te has fijado en algún referente que digas,
de aquí de Teruel que digas, jo, cómo ha emprendido esta persona, ha sacado por su cuenta un proyecto, aunque no tenga que ver con el podcast, yo creo que también puedo, o lo puedo intentar? Pues la verdad que siempre lo diré, bueno, es una labor súper importante la que hacen personas como las que tú has mencionado, es de muy valientes, sobre todo también los invitados que vienen al podcast, sobre todo los primeros que ni siquiera sin conocer el proyecto apostaron por el podcast, es gente muy valiente que se lanza a hacer cosas aquí en Teruel que, bueno, a veces es una provincia, ¿no?, en la que te sientes un poco incomprendido, solo, juzgado, súper analizado, ¿no? Y lo que hacen es abrir el camino a mucha gente que se puede plantear el hacerlo, pero tiene dudas o tiene inseguridades. Pero yo, la verdad que mis referentes ha sido siempre mi familia, porque son unos defensores de aquí de la tierra, adoran Teruel, al igual que yo. Entonces eso yo creo que es lo que más me ha marcado, sí. Bueno, de hecho ya el propio nombre de Charreta es como muy de aquí, Sí, ¿no? muy nuestro, turolense. sí. Lo primero, creo que es muy guay que tengas como este proyecto que forma un poco de altavoz de, no sé, artistas emergentes o incluso, pues, no sé, gente de aquí de Teruel que tiene sus cosas y es Claro. como un sitio donde poder, pues, hablar de ello y que nos conozcamos un poco entre nosotros. ¿Crees que como que el podcast tiene un impacto social o local para Teruel? ¿O tienes un poco como ese enfoque a la hora de hacer el proyecto? Sí, yo creo que ese es el enfoque principal y también, bueno, hemos sido de las primeras plataformas que han dado entrevistas a muchas personas que nunca habían dado entrevistas antes. Entonces, darles esa oportunidad y ese eco y que las puedan conocer, porque aquí en Teruel también, como mencionaba antes, pues el qué dirán o hay una mala idea sobre mí o qué van a decir y demás, surge un poco por eso. Entonces, hay gente conocida de aquí de Teruel, como Jano, por ejemplo, que seguro que lo conocéis, o Fernando Moreno, pero también hay gente que está empezando, como Valeria en el Power o Alex Jiménez, que son DJs que están todavía empezando un poco. Entonces, pues, poder conocerles y decir, no, conoce a la persona, que igual no tienes la oportunidad de encontrártela por la calle, porque nos conocemos todos, pero no tienes la oportunidad de hablar, ¿no? Escúchate un podcast de 30, 40 minutos y así lo puedes conocer y conoces a la persona y ves por lo que ha pasado, igual comprendes por qué las personas son así o demás. Entonces, bueno, pero sí, más allá de un informativo, porque de Charreta Podcast no es ningún informativo, sino que da voz a la gente y sobre todo, pues eso, artistas emergentes, hemos apostado mucho por la juventud también. Hay gente muy joven en el podcast que ha pasado por el podcast, hay de todas las edades realmente. Hay también un historiador que estuvo hablando sobre la historia de Teruel y demás, entonces hay de todo un poco, ¿no? Pero el poder entrevistar a gente que nunca ha dado entrevistas y que nunca ha tenido un espacio donde darse a conocer, creo que es muy importante, porque hay mucha gente trabajando detrás, como en un segundo plano, que no conocemos y que realmente su labor ayuda a mucha gente, pues como vosotros, los sanitarios, los que estudiáis. Al final es gente del día a día que su trabajo realmente tiene un impacto, porque tú conoces a gente famosa, ¿no? A gente que es conocida y demás, pero los que al final levantan todo y están ahí es gente que trabaja en un segundo plano, que no es conocida, que apenas están empezando y lo que hacen tiene mucha importancia y yo creo que hay que potenciar eso y escucharles y valorar eso. Bueno, aparte de como la gente que has ido entrevistando, que les has dado voz, durante el periodo de la Dana, no sé vosotros cómo os informabais de... ¿Alguno de vosotros no sé, se ha estado informando un poco sobre el tema de la Dana en Valencia? ¿Cómo lo hacíais para informaros de cómo podíais ayudar desde Teruel? Por Instagram, ¿no? Muy bien. ¿Y por dónde más? TikTok, Instagram, no, las redes sociales. Creo que es la verdad, yo quería ayudar para Valencia y realmente tu medio fue uno de los que más informaba de sitios o chats de WhatsApp donde podías enviar cosas o sitios donde podías ir a ayudar de cualquier manera, sea económica, material o simplemente ordenando cosas. Sí. En un primer momento, cuando ocurrió la Dana, no se tenía mucha información todavía de nada de lo que había pasado en Valencia, la verdad. Y yo lo primero que vi fue que una de las zonas afectadas era Monreal y la
la hoz de la vieja, creo que se llama el pueblo. Entonces, pues contacté rápidamente con los ayuntamientos, estuve en contacto con los ayuntamientos para ver qué necesitaban y demás. Hice un podcast con el concejal de Monreal. De hecho, hiciste una videollamada, ¿no? Sí, Más o hice una menos, es videollamada, como claro, telemático. que costó comunicarme con el concejal de Monreal porque estaban sin cobertura ni nada además. Pero bueno, ahí empezamos todo lo que era la planificación de la Dana, paré todos los capítulos que tenía programados para la primera temporada. Obviamente el foco tenía que estar puesto en cómo ayudar y cómo visibilizar y informar sobre la Dana, porque tener un medio que, bueno, con muchos o pocos seguidores, pero tener un medio en el que la gente te sigue ya sirve como altavoz, y yo creo que hay que utilizarlo, tengas 200 seguidores o 3.000. Creo que es importante porque hay gente que te ve y que es útil lo que subes. Entonces, paralicé todo, no hubo capítulos, yo creo que en 2 o 3 semanas no subí nada. Y bueno, mereció la pena muchísimo porque la gente se informaba a través de las historias. Estuvimos informando sobre todos los puntos de recogida que habían, la evolución sobre lo que necesitaban en cada punto de recogida, cómo estaban yendo las cosas en Valencia y demás. También nos desplazamos a los puntos de recogida y estuvimos hablando con sus organizadores para darles voz, darles a conocer, ponerle cara también a la gente que había estado trabajando, porque sí, yo tengo de charreta podcast y puedo subir una historia de en tal punto de recogida están haciendo tal, pero el poder hacer un vídeo y decir, mira, esta es la persona que lleva una semana levantándose a las 7 de la mañana hasta las 2, que se va a Valencia, monta la furgoneta, sube todo, se va a Valencia, vuelve, gente que estuvo súper implicada, que eso es, como te decía, es gente que trabaja sin ser conocida y que por ellos salen adelante las cosas. De hecho, a veces sin querer nos fijamos como en gente muy top y creo que a veces también tenemos que intentar hacer el esfuerzo de fijarnos en gente anónima o que todos somos capaces de hacer cosas muy guays, y creo que más en Teruel, y creo que además es que se necesita, porque en Teruel lo que nos pasa es que por esos prejuicios o por esos miedos o por esos que nos analicen o lo que sea, o porque es que esta frase la decimos todos, Teruel es Teruel, como ya una especie de filosofía. Dejamos de hacer cosas, y a veces cosas pequeñitas que creemos que no están increíbles o no están perfectas, pero es que están ayudando, están aportando a la vida de Teruel, o están aportando a una persona que lo ve en Instagram. Entonces, yo creo que sí que la idea es un poco también animaros a que si en mente tenéis cualquier cosa, ¿no?, de pues un proyecto o un algo, aunque no tengáis conocimientos o no vaya a salir genial de primeras, que seáis un poco motivados y que lo hagáis, da igual que sea en Teruel y que digan lo que tengan que decir, porque a mí, por ejemplo, me venía muy bien informarme de estos temas a través del Instagram de Mapi, por ejemplo. Entonces, que cualquier detalle creo que es bastante chulo. No sé si tienes ya un poco un enfoque para esta temporada a alguien que quieras entrevistar o alguien que te haga ilusión, pero que sea como de esa parte más de anonimato, ¿o no? No lo sé. Pues bueno, antes de terminar la primera temporada ya tenía capítulos cerrados para la segunda. O sea que seguramente haya una tercera, una cuarta. ¿Te escribe la gente ya? En plan, entrevístame. Sí, la gente ya está ahí, ya está ahí. Y si no me lo dicen ellos, me lo ponen por comentarios o me escriben, oye, estaría muy bien que entrevistaras a tal que está haciendo esto. Y yo, oye, pues genial. Y he conocido a mucha gente gracias a eso, que pensamos que nos conocemos todos, pero yo creo que no, que eso es una cosa que tenemos ahí, pero no. Sí, bueno, los puedes conocer de vista y demás, pero la cantidad de gente que he conocido yo a través del podcast que no conocía y que me ha cambiado muchísimo la visión de la gente de Teruel. Sí, Teruel es Teruel y te vas a sentir juzgado y vas a decir, me van a criticar, voy a hacer esto y van a decir, qué ridícula, no hagáis ni caso, porque habrá 2 o 3 que sean así y luego unas 2.000 personas que os digan que lo que hacéis está genial, que os apoyen, que vayan a todos vuestros, no sé, si es una tienda, pues una tienda, lo que sea. Por ejemplo, yo hice una quedada con el podcast en el Davidue, vino gente, o sea, siempre vas a tener más gente que te apoye y que valore todo el trabajo que tú haces que la gente que te critica. Entonces, pues eso, y de cara, perdón que me voy por las ramas, de cara a la segunda temporada ya tengo bastantes invitados, pero sí que es verdad que bueno, vamos a seguir con la
con la cosa de que haya de todo un poco, variedad, de todo un poco, sí. Otra cosa que creo que también es muy de valorar, sobre todo con la gente que está empezando, es qué recursos económicos tienes. Por ejemplo, creo que esta mañana ha venido el chico, creo que se llama Rural Metal, ¿no? Que también ha venido como a dar una charla. Vosotros que sois gente joven, que tenéis como una idea en la cabeza, que la planteáis y además estáis trabajando porque esto salga adelante de una o de otra manera, ¿qué sacrificios o qué recursos económicos o recursos de cualquier cosa tenéis? Pues el sacrificio yo creo al que nos enfrentamos la mayoría de los jóvenes es el de trabajar y estudiar a la vez. Yo creo que, y en más de un trabajo porque uno solo no te da, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso, el de echar muchas horas, el tener examen mañana, pero hoy tienes que ir cumplir porque necesitas el dinero para llevar a cabo tus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es complicado, pero bueno, sí. De momento, más o menos, un poco yo creo que como el premio es los seguidores, ¿no? O sea, Sí, ver que al final claro. esto se retroalimenta puede parecer una tontería, pero, jope, el que te sigan aquí en Teruel o que vean, hay alguna visualización o se comparta, creo que es un gran premio que podemos hacer todos por esta gente en general, o sea, por toda la gente joven o emprendedores que están comenzando y que están poniendo de su bolsillo dinero, que están poniendo de su bolsillo mucho tiempo y esas cosas. Sí, y además que con esto de las redes sociales nada cuesta dinero, entonces un like es gratis, empezar a seguir es gratis, entonces no cuesta nada. ¿Has visto alguna evolución desde el primer episodio que vi, que creo que era una escritora de aquí Sí. de Teruel, al último, que creo que justo es el de Bandurro? ¿No? ¿No es el de Bandurro? No, el último es un médico estético de aquí vale, de pues Teruel. vale. Sí, se nota mucha evolución, claro. Ya no ¿Dónde lo solo, has visto? Claro, ¿dónde se ve como ese cambio? pues sobre todo en la ubicación, porque claro, yo en julio cuando grababa literalmente en el garaje de mi casa. Entonces, pues bueno, si estuvieran aquí los primeros invitados les preguntaría, bueno, ¿y qué opinaste de que yo te llevara ahí un garaje con una mesa y unos micrófonos, no? Pero bueno, fueron los que empezaron todo esto y gracias a ellos es posible. Luego ya los últimos pues han venido al Hotel Isabel de Segura, que es el espacio que me cede Juan Ciércoles, a raíz de la charla en ADE y pues bueno, se nota en todo. No teníamos canción, no teníamos intro, entonces bueno, yo creo que se ha ido evolucionando bastante, sí. Creo que eso también es una cosa positiva de ir viendo como en un proyecto, creo que donde te tienes que fijar o lo que tiene que ser tu brújula es no ser ya como hacerlo todo perfecto, porque habrá pequeños fallos, pero ir fijándote como en las cosas buenas que vas avanzando, que en tu podcast Sí. pues se va viendo, luego tienes un grafismo, Sí. todo se va viendo, incluso, jope, y esa constancia, es decir, Sí. visualizaciones. Sí, esa es la mayor de las recompensas. A mí que me manden un mensaje de que les ha gustado, que, ay, pues no conocía a esta persona y a través de tu podcast lo he conocido, o me ha servido un montón, porque, por ejemplo, tengo una amiga estudiando medicina y dije, ay, voy a hacer un capítulo con el médico a ver si le sirve un poco, ¿no? Y pues bueno, el que te digan que sí que es útil y que sí que les gusta, pues como digo, me da igual tener 200 seguidores que 3000, que eso es la mayor de las recompensas que puede haber, claro que sí. Ahora con el podcast, ¿has barajado, o sea, quieres seguir por la línea de administración o más economía o no sé, más números? ¿O te está yendo un poco más la parte como de periodismo o algo así? No. No, yo la verdad que estoy muy a gusto en ADE, es la carrera que siempre había querido hacer, es la carrera de mis sueños. Yo ya con 5 años decía que iba a ser empresaria, o sea que estoy haciendo lo que quería hacer, que eso también es una suerte, la verdad. Y pues nada, yo seguiré por ahí, por mi rama de economía y emprendimiento y empresas y demás, que me encanta, pero obviamente no dejaré de lado todo este mundo de los audiovisuales y pues con todo lo que pueda ayudar a través de él, pues encantada estaré, claro que sí. ¿Crees que para emprender tiene que nacer ya un poco como la idea que tú tenías ya de pequeña, que querías ser pues empresaria o algo así? ¿O puede ser algo que se desarrolle, puede ser algo que se inculque desde los colegios o que se aprenda? ¿O cómo crees que nace un poco como, no sé? Creo que
Bueno, es una forma de ser, yo creo. Yo creo que en parte tienes que nacer que te guste todo esto, tienes que nacer con algo que se despierte dentro de ti, que te guste hacer esto, porque si no, aprender a gestionar todo esto es complicado, pero yo creo que se puede hacer. Pero bueno, yo como digo, yo creo que sí. Y a ver, al final es pues trabajar y hacer frente a lo que quieres y tenerlo claro desde el principio, la verdad. Es un estilo de vida, el levantarte por las mañanas y decir, hoy que puedo hacer algo nuevo porque la gente ya se va a cansar, tengo que renovar, ahora viene Navidad, capítulos especiales por esto, por lo otro. Entonces es un constante trabajar, como decía antes, te tiene que gustar mucho, pero bueno, yo creo que una parte de ti sí que tiene que tener esa mentalidad por eso, porque son muchas horas, te tiene que gustar mucho y es un estilo de vida. Ya no eres solo tú solo, sino que es tu proyecto y tú. Entonces, ya todo lo que hagas va a ir un poco de la mano, ¿no? Ya todo lo que decidas hacer va a tener un impacto y va a tener una importancia y al final yo soy la cara visible de Charreta Podcast, entonces hay que ser consciente de eso, de que uno tiene ya una responsabilidad, un compromiso, un trabajo ahí al que tiene que ir todos los días, porque además las redes sociales y lo que son los audiovisuales es todos los días, todas las horas, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Entonces, pues hay que saber eso, pero bueno, quizá hay gente que sepa llevarlo y aprender a llevar eso, pero... Para acabar un poco como esta parte de emprendimiento, ¿alguien quiere comentar algo o tiene alguna pequeña reflexión sobre esto? ¿O qué pensáis sobre el emprendimiento de jóvenes en Teruel? Podéis alzar un poco, aunque sea la voz, en plan, no sé, ¿creéis que es suficiente? ¿Creéis que, no sé, que está bien que la gente haga esto? ¿Creéis que es demasiado riesgo? ¿Qué opináis? A ver, todo tiene riesgo, yo creo, en la vida, todo tiene riesgo. Todas las decisiones que uno toma tiene riesgo. El coste de oportunidad, ¿no? Que tanto en la economía se lleva, cuando tomas una decisión renuncias a otra. Entonces, bueno, para amortiguar el riesgo, si es lo que más os asusta, yo os diría que una frase también que me vino muy bien es que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Entonces, con planificación, bocetos, ideas, ir cambiando y renovando. Yo al final estuve un año dándole vueltas de Charreta Podcast, ni siquiera iba a ser de charreta, se iba a llamar de otra manera, iba a estar enfocado de otra manera, hasta que sale algo en lo que de verdad te identificas y te sientes cómodo, como decía antes. Entonces, pues hay que planificarlo y tener todas las opciones barajadas, haberlo pensado mucho hasta que ya pones las cartas sobre la mesa, claro. Entonces, bueno, riesgo tiene todo, pero... Quería mencionar también, por ejemplo, la Plaza del Torico se llama Carlos Castel, realmente. ¿Conocéis a Carlos Castel? ¿Sabéis quién es? No. Pues Carlos Castel fue alcalde de Teruel de la época de la reconstrucción de la ciudad y no había dinero para absolutamente nada. Entonces él reconstruyó la Plaza del Torico, que ahora por eso lleva su nombre, con su propio dinero de su bolsillo, y se arruinó, pero arregló la ciudad. Ese hombre realmente, no sé si es consciente, no sería consciente en su momento, porque es del siglo XX, ¿no? Pero en ese momento seguro que él no era consciente del impacto que iba a tener, ni de que la plaza iba a llevar su nombre, ni de lo importante que iba a ser hoy en día lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, igual hoy te arruinas, nada sale bien, pero bueno, intentarlo, porque seguro que tiene un reconocimiento a corto o largo plazo, va a tener un reconocimiento, y yo creo que es importante que tanto referentes como pasados, presentes y futuros estén presentes todos en la vida de los turolenses, sobre todo de nuestra tierra, ya no tanto de otros sitios, sino aquí mismo en Teruel hay un montón de referentes que es importante conocerlos y ver lo que han hecho, porque nosotros ahora vayamos tranquilamente por la Plaza del Torico y todo esté perfecto, ¿sabes? Entonces, eso. Espero que, Jope, además con esta idea que yo no conocía, como la historia de Carlos Castel, espero que haya un poco como servido, aunque sea, por lo menos para poneros en la piel de la gente que sí que pues intenta emprender un proyecto,
o por lo menos para, no sé, poneros un poco la semilla de que os animéis a hacer cosas que os gusten. Vale, vamos a finalizar esta parte y ahora nos pondremos con una segunda parte que es, vamos a grabar un episodio en directo. Creo que los episodios duran como unos 20... Sí. 25 minutos Sí, o algo 30, así. 40 minutos, Vale, sí. entre unos 30 40 minutillos. Podéis, si queréis, quien quiera salir, salir. Si alguien se quiere quedar aquí, vamos a hacer unos pequeños ajustes que suban los alumnos y el profesor en cuestión de rayos y hablaremos de este tema que es un poco como la nueva implantación del ciclo, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Sí, Gracias. muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias.